queridos compatriotas, sabemos que estamos en un mal momento, sabemos que ustedes están pasando muchas penurias, algunas las compartimos, también las sufrimos, pero tenemos una inquebrantable fe en ustedes, en lo que pueden hacer por ustedes mismos, por sus familias, por nuestro pueblo, así que a no dejarse doblegar, a no dejarse doblar por esta máquina de malas noticias que es el desgobierno de Milei, de este opresor que sufrimos, y la runfla de ladrones como Adorni, que está con él y que le quedó bien en evidencia, quizás por un juego interno, pero quedó en evidencia lo que son, y quedó en evidencia obviamente Milei hace rato por el affair o el tema affair, qué palabra de mierda, que sé, el asunto de Libra, que es una pequeña estafa. La gran estafa de ellos, acá lo dijimos, cuando Milei se puso el overol de YPF y se quiso hacer nacionalista, muchachos, ese es un negociado de la puta madre. Lo que quería hacer Milei es que los fondos buitre le pagaran porque él acepte el pago, pagar la mitad, aunque sea de la demanda que hacían. O sea, ojito, porque eso es un negociado de la Gran Siete, el mismo negociado que hizo Macri cuando le pagó a los fondos buitres 10.000 millones de dólares. Porque te pagan por pagarles. Así que ojito, porque es un sinvergüenza ladrón, Milei. Por eso estaba detrás. No es porque sea un nacionalista, voy a defender YPF. No. Si vos, miren, me acuerdo, una vez lo conté, me tocó como abogado ir a una quiebra a un concurso, perdón, no quiebra, de un club de fútbol. Y yo iba a veía el expediente, como hacíamos los abogados antes, y estaba todo con denuncias de incumplimiento. Entonces decía, este club está más roto que... Y salía de ahí y había elecciones en ese club. Y había como 100 candidatos a ser presidente del club. Y yo me preguntaba, ¿quién quiere ser presidente de un club quebrado? Hasta que supe por qué era, que es lo mismo que quiere hacer Milei. Cuando Argentina es inmensamente rica, eso olvidemos, ¿no? O sea, desde ya tiene una capacidad de pago impresionante y nos están dominando por dos mangos. Pero lo que pasaba con esos clubes era así. A esos clubes los salvaba la AFA. Entonces recibían por ahí, para pagarle una deuda que eran 50 pesos, por decir de una manera, le iban a pagar 30. Pero 5 eran para el nuevo presidente, que era el que pagaba. ¿Entienden? O sea, que se puede hacer negocios turbios desde la deuda, desde una situación de deudor. Y es eso lo que quería hacer Milei. Por eso se pone ese uniforme trucho de YPF, que encima la modista dijo que que se quebró después de dárselo a este tipo, encima Yeta. Pero bueno, como hablábamos, somos un programa de temas soberanos. Y la soberanía no es ni más ni menos que una expresión de la independencia. Y nosotros entendemos el crecimiento del país muy distinto de lo que lo entiende el monigote que nos oprime. Ellos dicen un país rico, pero obviamente en un pueblo pobre. Y por eso miran hacia la Argentina de la inmigración, la Argentina que no tenía una identidad social como la que tiene actualmente, donde si ustedes van a los grandes edificios públicos, muchos de los cuales son tribunales, o la Cancillería, o el Palacio Pisurno, eran de todos esos ricos, eran ultra ricos, que es lo mismo que está haciendo Milei. Había unos pocos ultra ricos y el pueblo a sufrir hambre, a sufrir enfermedad y obviamente muerte. Porque como bien dice nuestro compañero, uno de los economistas que tenemos de referencia, Milei es un régimen de muerte. Es así. Hola Héctor, ¿se me hola. escucha ahora? Sí, no, lo que pasa es que estoy haciendo el editorial. Pará, cachito. Sí, Campeón, sí, hago el editorial y después seguimos. Dale. Pero quería saber si me escuchaban. No, sí, por favor. Y te doy las buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias por hacerme el aguante. Justamente estaba en una reunión con distintos sectores sociales para
tratar de trabajar la reconstrucción de nuestro país, que es tan importante. Sensacional. Y bueno, lo que te estaba explicando, que la diferencia entre un país que se presenta como rico con un pueblo pobre y lo que nosotros pensamos que es un pueblo rico, o sea, un pueblo con las necesidades satisfechas, que es realmente un país rico. Un pueblo rico es un país rico, con las mayorías, con sus necesidades materiales y espirituales satisfechas por un sistema. Nosotros creemos, desde el punto de vista estructural, que existen determinados sistemas que debemos ir enriqueciendo en nuestro país como política nacional argentina. ¿Qué quiere decir esto? Tenés que invertir, por ejemplo, en transporte. Tenés que buscar el sistema de transporte más económico, y económico a veces no es financieramente viable, sino que es económico en el sentido de que te ahorra millones que vos tenés que gastar en otra, por ejemplo, en el combustible nafta, si vos tenés por ahí ferrocarriles, que llegan a muchas partes de nuestro país. De hecho, justamente cuando hablamos de estructuras, las estructuras que se desarrollaron del ferrocarril en su momento se abandonan. Y ustedes pasan por los pueblos y ahí está la vieja vía. ¿Y cómo? Si Argentina había invertido un montón en eso, ¿cómo es que lo deja? ¿Cómo deja esa posibilidad de llevar gente y llevar mercaderías hasta inclusive pequeños pueblos? Yo, bueno, a mí los gringos mucho vieron, no me va, pero he visto cómo hay ferrocarriles en otros países nacionales y regionales, y los ferrocarriles regionales son los que toman de la ciudad principal y las llevan hacia los pequeños pueblos. Entonces, nosotros creemos en un país rico con un pueblo rico, o sea, con un pueblo que tiene sus necesidades satisfechas, si no, no es un país rico. Un país rico de pocos es una oligarquía opresora, que es lo que estamos viviendo. Perdón, Héctor, ¿sí? Pero estás en sintonía con lo que yo dije al principio. Seguí. Bueno, hagamos hacemos una editorial conjunto, dale, está buenísimo. Yo lo que quiero decir, que era lo que veníamos a hablar acá, que existe lo que se llama un sistema de provisiones. ¿Qué es un sistema de provisiones? Es todo aquello que un pueblo genera para satisfacer sus necesidades. Entonces, vos tenés que invertir en transporte, como siempre dice mi amigo Florencio Morales, en salud. Si vos invertís en un sistema de salud nacional, después la inversión que vas a tener que hacer, el gasto, va a disminuir. En defensa lo dijimos bien claro, nosotros somos partidarios de la ciencia para la defensa, la industria para la defensa, el alto nivel operativo y las buenas condiciones para el ejercicio de la profesión militar. ¿Por qué? Porque todo lo que invertimos hoy en eso, mañana te va a ahorrar, porque no te tenés que estar comprando casas a los Estados Unidos, vehículos blindados a los Estados Unidos, porque lo generás vos. Y yo no digo de vender porque soy contrario a la venta de armas, pero por lo menos cubrir las necesidades argentinas. Y si les gusta a estos tipos, les gustan tanto el extranjero, ¿no? ¿Qué hacen los europeos opresores, como siempre? Se ponen de acuerdo y generan un producto para la defensa entre varios países. Brasil tiene una buena industria militar. Nosotros tenemos, la industria militar la están dejando oxidar y destruir, y la industria naval también. Pero tenemos que ponerle en funcionamiento de algo nuevo y asociarnos con México, con Brasil, con Chile, ¿por qué no? Porque al final somos dos naciones australes y Gran Bretaña lo que quiere es que nos enfrentemos entre nosotros siempre. Entonces, ¿para qué? Para mejorar las estructuras de nuestro país, con políticas nacionales, democracia, con justicia social, políticas nacionales, integración regional latinoamericana para volver a Malvinas. Ese es el camino de fortalecimiento de nuestro pueblo. Nosotros creemos en un país fuerte con un pueblo fuerte. No lo que está haciendo este sinvergüenza. Este ladrón, este reverendo hijo de puta. Y lo lamento. Yo ya lo dije varias veces, tengo compañeros muertos en Malvinas, y este tipo admira a Gran Margaret Thatcher, admira a Churchill, entregó la economía del Atlántico Sur por la declaración conjunta Mondino-Lamy en Nueva York el 24 de septiembre del 2024, pueden ir a buscarlo en la Cancillería, dice que apoya el desarrollo económico del Atlántico Sur, pero es en manos de los británicos, y
le dice héroes a los diputados coimeros o a los empresarios por el solo hecho de tener plata, y yo tengo compañeros de 18 años que dejaron su vida en Malvinas y que son verdaderos héroes de la nación argentina. Entonces, se pueden imaginar por qué soy tan fuerte al hablar sobre Milei. No me queda otra. Y lo que estaba diciendo, otra de las estructuras son las estructuras educativas, culturales. Por eso este tipo está destrozando a Argentina. La está destruyendo. Nos está empobreciendo, embruteciendo y nos está sometiendo a intereses extranjeros, que son los que todos sabemos. El imperio norteamericano, el Estado de Israel y Gran Bretaña. De hecho, le entrega nuestros recursos minerales al imperio norteamericano, le entrega algunos negocios a Israel y el Atlántico Sur ya se lo entregó a Gran Bretaña, por más que mientan, porque están mintiendo de una manera desembocada. Están mintiendo en cuanto a que porque Gran Bretaña no apoya a Estados Unidos en esta guerra con Irán que ellos crearon, que Estados Unidos creó. De eso estuve hablando, estuve hablando. ¿Creen que Gran Bretaña nos va a dar Malvinas? No, no, no. Estados Unidos va a hacer que Gran Bretaña nos dé Malvinas. No, no, porque son aliados, siguen siendo aliados, pueden tener una diferencia actual. Es como, para volver a Malvinas, estar pensando que dependés de otro imperio, es lo que hizo Galtieri. Creyó que por reprimir a nuestro pueblo, Estados Unidos, en el anticomunismo, al final, como siempre digo yo, ellos fueron a nuestro pueblo lo mismo que los ejércitos de los países del este a sus pueblos. Es decir, sometieron a sus pueblos para un imperio. En uno era el imperio soviético ruso y del lado nuestro el imperio norteamericano. ¿Nos salvaron del comunismo para someternos al imperialismo norteamericano? No, eso no funciona. No. Si vas a hacer las cosas, salvame y levantá la celeste y blanca. Esa es la contradicción de la oligarquía nacional argentina. Por eso no pueden ir detrás de Villarruel. ¿Cómo vas a ir detrás de Villarruel si reivindica a esos tipos que masacraron a nuestro pueblo, a nuestros dirigentes políticos por ser dirigentes? Igual yo reivindico obviamente la lucha contra las dictaduras cívico-militares que hubieron antes de la dictadura de 1976. Y es más, quiero decir algo. El Grupo por Soberanía, que creamos exconscriptos, excombatientes de Malvinas, vamos a participar como todos los años en el Día por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Vamos a integrar nuestra columna y obviamente consideramos que el terrorismo de Estado no fue algo aislado y propio solo de Argentina, fue una planificación de la mano de Kissinger, que empezó por Chile, siguió en Uruguay, siguió en Argentina, ya estaba en Brasil, o sea, cambió, se hizo más duro en Brasil, fue a Bolivia, o sea, fue una política hemisférica, no se explica solamente como hacen algunos imbéciles en TikTok diciendo, primero atacaron a la Fuerza Armada. La Fuerza Armada de entonces, no la Fuerza Armada de la democracia, las que nosotros respetamos. Las Fuerzas Armadas de entonces imponían una política neoliberal y reprimían y mataban a quienes se oponían a ellos, porque hubo muchos muertos en las manifestaciones contra la falsa revolución argentina entre 1966 y 1973. Y no fue eso solo. Además de los muertos, agarraron a toda la juventud que estaba en la universidad, le sacaron a palos en el 66, y no hay peor forma de empujar a la rebelión que esa. Y después entre ellos un profesor que termino de cerrar fue esto premio nada más. Nobel de Medicina. Sí, exacto, César Milstein lo rajaron. Y Milstein. Yo lo que quiero decir es que, y dejar bien en claro esto, Perón lo trajeron para que le salvara los trapitos, para que lo salvara, pero Perón ya no tenía esa fuerza propia como para poder resolver el tema. Lo quiso resolver por la fuerza, tampoco funcionó. Y ya estaba en funcionamiento toda la mecánica del golpe, que se trabajó mucho, que trabajaron Martínez Dios y Videla en el 75, mucho antes de dar el golpe. De hecho, hubo una tentativa previa que fue ni más ni menos que una
¿cómo se dice?, una prueba antes de dar el golpe. Entonces, nada de eso de 2 demonios ni nada por el estilo. Los sediciosos en la historia argentina fueron aquellas Fuerzas Armadas, pero en realidad siendo el instrumento de una oligarquía, que es la que nunca se llevó a juicio. Es decir, lo que se llama el brazo civil de la dictadura cívico-militar. De hecho, hasta muchos partidos pusieron intendentes, el radicalismo puso un montón, el peronismo también puso, el socialismo también puso intendentes durante la dictadura cívico-militar. Increíble, ¿no? Embajadores. Embajadores, por eso es increíble. Creían que el terror iba a ayudar, o sea, que iba a venir una especie de poder muy fuerte que iba a reordenar el país. No, lo que hizo ese poder fue matar a mansalva y saquear el país, de manera tal que cuando llegó el 83 teníamos que poner el plan alimentario y demás porque era como ahora, un desastre. Hay gente que no tiene memoria o gente que no vivió eso. A finales de la dictadura cívico-militar cundía el hambre, el desempleo, como ahora. Entonces, no hay ninguna forma de reivindicación del terrorismo de Estado. El terrorismo de Estado es la verdadera sedición de la historia argentina, el terrorismo de Estado de la dictadura cívico-militar, autodenominado proceso de reorganización nacional, en realidad no reorganizó nada, sino que fugó millones de dólares. De hecho, incluso, como siempre explicamos acá, uno de los auditores, Casariego de Bell, que denunció que la estatización de la Ítalo era un robo a mano armada en 300 y pico de millones, como estaba interesado Martínez Dios, lo secuestraron y lo desaparecieron. ¿Cuál es el patriotismo ahí? Me pregunto, ¿cuál es el patriotismo en desaparecer un auditor que está cumpliendo con sus funciones y que denuncia un robo, un latrocinio? Y como eso también lo que hicieron con los dueños de papel prensa, lo que hicieron con los empresarios Guggenheim, lo que pasó con Branca por los negocios de Macera. Es decir, hicieron una cantidad de muertes por el mero latrocinio que no hay forma de reivindicarlo. Y después tenemos los violadores patrióticos como el Tigre Acosta, que violaba a las detenidas. Ah, ¿ahora vas a reivindicar a los violadores? ¿Por qué? Porque el que viola es violador, no es un patriota. Que viole prisioneras en la ESMA no lo hace un patriota. Así que tengámonos de acuerdo. Es un psicópata. Es un psicópata el tipo, Estuve obvio. comentando que mirá qué paradoja, que en estos momentos Occidente, las fuerzas principales de Occidente, las que dirigen esas élites empresariales y políticas de Occidente, están compuestas en su mayoría por violadores, pedófilos. Sí. Demostrado por los archivos Te digo que no es muy nuevo. Si vos estudiás un poco el colonialismo británico, no es muy nuevo eso. ¿Qué te iba a decir? Sí, bueno, pero volviendo, esto para dejar bien en claro que los principios de memoria, verdad y justicia son inamovibles. El grupo Por Soberanía, que tengo el honor de integrar, de exconscriptos, combatientes de Malvinas y demás compatriotas que sostenemos la soberanía argentina. Obviamente sostenemos los principios de memoria, verdad y justicia y vamos a marchar este 24 de marzo, 50 años del proceso de reorganización nacional y de su terrorismo de Estado. Y bueno, como veníamos hablando de independencia y soberanía, entonces vos tenés que agarrar las estructuras de tu país y enriquecerlas. Y te hace todo lo contrario. Vos tenés que agarrar, por ejemplo, la estructura de medios, hacerla diversa, pero realmente diversa, porque si vos tenés oligopolios no es diverso. Si vos tenés el 80% del discurso es uno solo y es propaganda política a favor del gobierno, y ahí no tenés ninguna libertad de prensa, no tenés ninguna libertad de opinión. Entonces tenés que favorecer, como hacía la ley de medios, a los medios comunitarios. Y además, otras estructuras son, bueno, yo tuve la suerte de estudiar en un colegio nacional, que era el EMPA de Avellaneda. Obviamente
estudié durante la dictadura, en realidad el último año de democracia, del 75 al 79. 4 años me comí de la dictadura. No estoy de acuerdo con cómo se enseñaba, ni lo que hacían, y el régimen disciplinario que había, pero no estoy, que se entienda bien. Una cosa es estar a favor de tener un orden en la clase, que haya autoridades escolares, que haya un procedimiento de enseñanza y un programa. Y otra cosa es estar pensando, viendo qué piensan los alumnos y reprimiéndolo a cada rato con una disciplina que yo después tuve en las Fuerzas Armadas, en el Ejército, pero que además no es propia de la educación. Medirte si tenías el pelo cortado, ponerte en amonestaciones, no dejarte hablar, que el profesor se abusase de nosotros, como por ejemplo, me acuerdo que había una que se limpiaba los lentes en la ropa de los alumnos, que nos metían miedo por todo, en vez de tratar de enseñar por el gusto del conocimiento. Yo quiero que se entienda eso, porque nosotros somos muy concretos en temas tanto de educación como de seguridad, por ejemplo. Los valores hacen falta, pero los valores se trabajan sobre una base real, porque si se trabajan solo sobre el miedo, se desvanecen solos. Es la mejor forma de empujar. No es respeto, es la mejor forma de empujar para la anarquía, les digo. Claro, manejar todo por el miedo es la mejor forma de empujar para la anarquía después. Claro. Y yo venía todo esto a decirles que, bueno, que a mí nosotros nos enseñaban positivismo de principio de siglo, pero de todas maneras, el nivel educativo, en cuanto a lo enciclopédico, por lo menos era bueno. Y eso era la antigua educación nacional, a nivel nacional, como por ejemplo, bueno, está hoy el universitario Carlos Pellegrini y el Nacional Buenos Aires, pero por ejemplo el Colegio Nacional de Concepción del Uruguay. Los colegios nacionales eran realmente, se volcaba presupuesto para que, nosotros teníamos laboratorios, buenos, todo, se volcaba presupuesto para que el alumno aprendiese. Vino Méndez y agarró por directiva del Fondo Monetario, agarró la educación nacional, se la pasó a las provincias y no le dio los recursos que necesitaban. Entonces, vuelvo a decir, nosotros queremos políticas nacionales, estructurales, es decir, vos tenés que invertir nuevamente en la educación nacional y tener institutos secundarios nacionales. No, porque hay un gran verso de la descentralización, y con este verso de la descentralización tenemos 11 gobernadores que van a Estados Unidos a entregar sus provincias. ¿Qué se ganó con esa descentralización? No se ganó nada. Estos no son descendientes de los caudillos que se levantaron cuando Buenos Aires le mandaba gente para manejarle la economía. Estos van y yo no duro un minuto, porque como mi provincia está hecha mierda, yo no duro un minuto si desafío al gobierno nacional. Entonces, en vez de mirar hacia su pueblo, a sus comprovincianos y decirle, muchachos, la cosa está dura, vengan, reunámonos y busquemos una manera de salir adelante, pero que no nos sometamos a la extorsión del gobierno nacional, no. Van a hacer sus negocios para ellos, para su familia, para hacer una ficción electoral de una mejora económica, y después se van después de que los reeligieron y se acabó y la provincia queda tan pobre como siempre. Y esto quiero decir porque ese es el tema de la soberanía, el crecimiento de nuestro país, pero un crecimiento para todos. Y para todos significa que el objetivo es el bienestar de nuestro pueblo argentino. No, un país. Por ejemplo, ahora dicen la economía creció un 4%. Es que en cifras creció. En cifras orientadas a la extracción, es decir, al saqueo y a la especulación financiera. Una cosa es cuando, por ejemplo, con Cristina y con Néstor crecía el país, también crecía el consumo. Vamos, muchachos. Veamos, acordémonos de las realidades que vivimos. Crecía el consumo, crecía... después viene González Fraga cuando vinieron a destruir todo con Macri la primera parte, y esta es la segunda parte, porque ahí está Caputo. Caputo está en las dos partes, ¿vieron? No pueden tener un televisor, se creyeron que podían tener un aire acondicionado. Pero querido, yo quiero que mis compatriotas tengan aire acondicionado, televisor, que tengan una buena mesa, que puedan sentarse y hablar en familia, no estar destruidos como están haciendo pelota todas las familias.
Eso es nacionalismo. Es democracia con justicia social. Y se expresa a través de los frentes populares, que es lo que tenemos que construir. Un frente popular para poder liberar a nuestra Argentina. Se hará con negociación, se hará con conflicto. Los factores de poder de una vez por todas tienen que entender que el poder se elige democráticamente y ese poder se ejerce con un mandato popular. Y si no les gusta, y bueno, tendrán que obedecer las leyes como se las hacen obedecer y en realidad se las hacen sufrir a las clases bajas. Porque no nos neguemos esa igualdad ante la ley, todas esas pelotudeces que dice este hijo de puta de Milei, y disculpen, hoy estoy bastante caliente, les pido disculpas por las palabras, ya les expliqué que tengo compañeros muertos en Malvinas y este tipo entrega Malvinas. Esa igualdad ante la ley, cuando las leyes que salen del Congreso son a espaldas de nuestro pueblo, no es más ni menos que opresión. Perdón, Héctor, sí, ¿puedo hacer una cosita? Sí, por Yo favor. creo que esta cuestión de meterse Trump, porque Inglaterra le dijo que no a ir a Irán, y meterse con el tema Malvinas, es otra bravuconada más al estilo de lo de Groenlandia. Pero no se metió, no, Trump no dijo nada, lo dijo un tipo, un asesor, lo dijo alguien, y esto lo toman a propósito. Yo le voy a explicar a mis compatriotas, en los últimos 5 minutos que me quedan antes de que hablemos con Gabriel Fernández en un rato, ¿cuál es la política de Milei sobre Malvinas? Primero, antes de llegar y faltándole respeto a los 323 compatriotas muertos en el crucero General Belgrano, dijo que admiraba a Margaret Thatcher. Se tenía que haber mordido la lengua antes de decir eso. Después de decir eso y decir que admira a Churchill y que es admirador de la cultura británica, agarra y dice que el tema Malvinas se va a solucionar consultando a los colonos británicos. Los colonos británicos quieren ser británicos. Estás diciendo lo mismo que dice Gran Bretaña, que ahí hay un pueblo y hay que consultarlo. Estás repitiendo lo que dijo la tesis de los británicos. Y después va la primera vez a la ONU, no dice nada del reclamo de Malvinas y dice, porque la ONU no ayudó en ese tema, ni siquiera dice Malvinas. ¿Saben por qué? Porque no quiere reivindicar nada, porque sus aliados anglosajones se lo pueden objetar. No quiere quedar mal ante sus aliados anglosajones, ante el Estado de Israel, para el cual es el político más sionista del mundo. Es una vergüenza lo que estamos viviendo. Sí. Tenemos un sistema, realmente tenemos un régimen de ocupación, no tenemos un gobierno. Y otra cosa más, eso fue la primera vez que fue a la ONU. Y dijo, no, porque no ayudó a la solución del conflicto. No, vos atacabas a la ONU porque la ONU no estaba de acuerdo con la política de Trump y con la política de Netanyahu. Por eso lo hacías, basura. Y otra cosa más, ahora fue y recitó el reclamo soberano de memoria y lo más rápido posible, porque estaba en año electoral. Es una rata. Milei es una rata con un conjunto de ladrones. Y nos lo vamos a sacar de encima. ¿Y saben por qué nos los vamos a sacar de encima? Porque ustedes que están allá y nosotros creemos en la Argentina, creemos en nuestro pueblo, sabemos que tenemos un país rico y somos patriotas, como los que nos antecedieron en esta lucha. Y Milei, la runfla de ladrones que lo acompaña y los colaboracionistas con ellos y sus amos locales son traidores. ¿Y saben algo? Los vamos a vencer.